Muchas gracias, señora Gaspar. Tiene el turno el representante del Grupo Parlamentario Aragonés, señora Herrero, por 10 minutos. Gracias. Gracias, señor presidente, y felicidades por su nueva responsabilidad al frente de esta comisión, señora consejera. Bueno, pues otro año más estamos debatiendo sobre el tema de presupuestos. Bueno, otro año más, en este caso con usted como consejera el segundo año, pero verdad en nuestras posturas, en otras posiciones, pues muchos años más llevamos debatiendo usted y yo desde diferentes puntos de vista, a veces como aliados, a veces todo lo contrario, a veces usted muy negativa y a veces usted muy positiva sobre los presupuestos de educación. Y hoy viene usted, además se ha puesto colorida, que llega la primavera, no sé si adrede para hablar y explicar este presupuesto acorde con su actitud, porque la verdad es que en su intervención lo que ha transmitido es un gran entusiasmo con los presupuestos de su departamento. A usted se le ha visto contenta y satisfecha por los presupuestos que viene usted a presentar. Y a mí me preocupa bastante. Porque, mire, yo le voy a desvelar las 3 grandes mentiras de este presupuesto. La primera, que usted además ha empezado diciendo que con este presupuesto se consolidaba la apuesta de este Gobierno por las políticas sociales y, en concreto, por la educación. Dice, sube un 8,4%. La primera gran mentira. ¿Sube con respecto de qué? No. Es que, hombre, que usted le cuente a cualquiera que pase por la calle esto, pues bueno, pues allá con su conciencia. Pero claro, que nos lo cuente a nosotros, pues yo creo que o nos toma un poco por tontos o nos quiere tomar el pelo o simplemente le importa lo que quede en el diario de sesiones con independencia de lo que digamos los demás. Pero me parece que es un insulto a nuestra inteligencia. ¿Hablamos del crédito definitivo de 2016 o hablamos del proyecto de presupuestos? Hombre, no. Diga la verdad, diga la verdad. Y entonces tendría que venir usted aquí no tan contenta y tan entusiasmada, porque lejos de crecer un 8,4, lo que ocurre es que decrece un 1,5. ¿Decrece un 1,5? No. Miren las cuentas. De los 831.247.000 euros de origen del proyecto de presupuestos del año anterior, si le suma los 83.371.000 euros de modificaciones, eso da lugar a 914.619.521, exactamente, hasta con el 1. Los decimales los dejamos. Si lo compara con los 901 actuales, eso es una disminución del 1,5%. Con lo cual, eso, la primera gran mentira. El Departamento de Educación, esta sección, no crece un 8,4, sino que disminuye un 1,5. Y eso es la consolidación de este Gobierno y la apuesta por la política educativa. Sí, señor. Dígalo donde quiera, que no debería decirlo en ningún sitio, en honor a la verdad, pero desde luego no lo diga aquí. Y si quiere le desgrano las modificaciones, que las tenemos todas, los 13 millones de nómina de interinos, los exenios de interinos 2 millones, la ampliación de la nómina de personal docente 30 millones, la concertada 23,7 millones, los 10 millones, por cierto, de la modificación que no pasó por aquí, que debería haber pasado dentro de los 53 que iba también de sanidad, y otras modificaciones que ustedes, por ser cuantías menores, no han tenido que pasar por aquí. Pero ustedes, no lo digo yo, que vamos, que lo dicen los documentos oficiales del Gobierno, cifran en 83.371.000 euros las modificaciones. Por lo tanto, el crédito definitivo es otro, no es el que dice usted. Primera mentira. Después continúa usted diciendo que no sé cómo tiene esa osadía, claro, pensando nadie se va a acordar, pues hay quien se acuerda y si no se tira del diario de sesiones. Y dice, se sitúa un poco por encima de 2012, ese es su año de referencia. O sea, compara con el año 2012, que fue el primer presupuesto aprobado por el Gobierno PP-PAR. Quiero recordar, en una coyuntura económica fatal, gravísima y muy preocupante, que no sé lo que ustedes hubieran hecho cuando el PIB bajaba, porque ahora sube, pero cuando el PIB bajaba no sé lo que hubieran hecho. Y gestionando esa crisis profunda, pues bueno, usted toma como referencia eso para hablar de cómo van incrementándose los presupuestos, que no se incrementan con respecto de los años anteriores, y tiene como horizonte el año 2012. Yo ya se lo dije el año pasado, pero se lo voy a volver a recordar. Es que si para usted su referencia es el presupuesto de 2012, el primer presupuesto PP-PAR, como digo, en una crisis profunda económica, que no es ahora mismo el caso, de lo cual nos alegramos, usted, palabras textuales, decía en ese año: allí no se ha hecho de noche como creo que plantean esos presupuestos en el sector educativo, se ha apagado la luz. Francamente se lo digo, no es el proyecto de ley
el proyecto de presupuestos es que nos gustaría más desigualdad, menos oportunidades. Eso es lo que refleja este presupuesto claramente. No le voy a decir que nos decepciona porque nos lo esperábamos y les debería dar un poco de rubor. No sé si a usted le da rubor o no le da rubor. Muy triste, señora consejera, lo decía usted, ¿eh? Muy triste, señora consejera. Francamente, muy triste y muy decepcionante. Y usted viene aquí contenta y entusiasmada con la referencia de 2012. Pero es que, mire, como tenemos los datos comparativos del año 2012, pues le voy a decir unos ejemplos. Comparando con el 2012, programa a programa, no le demos vueltas a las cifras gruesas, no, programa a programa, por poner encima de la mesa algunos datos. Educación infantil y primaria y educación secundaria y formación profesional, que es el gran grueso de su departamento. En educación infantil y primaria, si comparamos el dato con el año 2012, pues mire, prácticamente igual. Del primer presupuesto, que era tan malo, tan triste, tan decepcionante y que se había hecho la noche más absoluta, de 316 millones de euros a 307, es decir, incluso menos que en ese presupuesto que a usted le parecía que era tan malo. En educación secundaria y formación profesional, pues mire, prácticamente igual, por decir la verdad, de 368 millones, ahora ustedes 373, 5 milloncejos más, de lo cual nos alegramos, pero prácticamente igual, estamos hablando de un porcentaje mínimo. Por ejemplo, en enseñanzas artísticas, comparado con el año 2012, pues de 24 millones de euros, del 25 a 25.900, es decir, ha subido, pues fíjese usted, pero es que a usted le parecía fatal ese presupuesto. Formación del profesorado, pues había 5 millones, casi 6, y ahora hay casi 4. ¿Y le parece a usted este presupuesto muy bueno y aquel muy malo? Educación permanente, pues había 10.900.000 y ahora hay 11 millones raspados. A usted aquel le parecía muy malo y este le parece muy bueno. Bueno, en cultura no puedo comparar porque no tengo los datos de cada uno de los programas del año 2012. Y en deporte, pues a usted le parecía muy mal esa María que decía el señor Riz, que lo decía en aquella intervención, señor Riz, aquella María, entonces tenía 9.671.000 euros y ahora tiene 7.504.000 euros. Y a ustedes este le parece muy bien y a aquel les parecía muy mal. Vamos a ver, esta es la segunda gran mentira. Y la tercera gran mentira es que ustedes juegan a engañar y que este presupuesto es una chapuza y que no nos genera ninguna confianza, que no es nada creíble y que veremos lo que pasa a lo largo del tiempo. La realidad, para empezar, es que estamos en marzo, que en el mejor de los casos se pondrá en marcha en junio, con lo cual muchas de las cosas que dicen en este presupuesto no las llegan a ejecutar. Desde luego, cuando hablamos de infraestructuras, todo lo que suponga nuevas infraestructuras, no se preocupe que les sobrará dinero porque no se lo gastarán, pero están engañando ya no a nosotros, están engañando a los ciudadanos. La tercera gran mentira en cuanto a la concertada. Me gustaría a mí que me explicara por qué disminuyen las partidas dedicadas a esta cuestión en la sección 18 y en cambio en la sección 30 después ponen dinero. Fíjense, es que esto a lo que suena es a que quieren engañar y quedar bien con los más radicales, no defensores de la pública, sino en contra de la concertada, y entonces dicen, fíjense que disminuye la concertada en la sección 18. Y no es mentira, en la sección 18 disminuye la concertada. Sí. Bueno, pues resulta que en la sección 30 después hay otras cuantías que se las podría desgranar una a una y estamos hablando de que, bueno, en concreto 15, casi 16 millones hay en la sección 30. Si le suma usted los 126 millones que hay en la sección 18, pues son 141, casi 142 millones para la concertada. Vale. Lo más preocupante, eso sí, ponen ahora, esta vez, que sea crédito ampliable. No sé qué pasará porque podemos automáticamente, imagino, que volver a hacer la enmienda que hizo el año pasado y ustedes, pues por bien quedar, ¿se la volverán a aprobar? Y después nos vendrán a pedir a nosotros que les ayudemos, ¿no? ¿O cómo va esto? ¿Van a aprobar esa enmienda si la hacen o no? ¿O ya la han pactado también? No lo sé. Pero la realidad es que faltan 18 millones y medio. 18 millones y medio, ¿eh? Si comparamos los 141, casi 142 millones que hay entre la sección 30 y la sección 18 para la concertada y lo que había en el año 2016, que eran 160 millones, pues usted misma. Faltan 18 millones y medio para la concertada. No sé, me gustaría que nos lo explicara y, en cualquier caso, que por qué ponen en la sección 30 ese dinero. Ustedes juegan a hacer trampas, parece que reducimos, pero luego lo metemos por la 30, luego hacemos el crédito ampliable y después nuestros pseudosocios que nos ponen estas condiciones, después ya veremos, nos harán una enmienda, la aceptaremos, no la aceptaremos, pero después ya pediremos ayuda y ya pediremos socorro a otros. Eso es jugar a engañar, señora consejera.
Y mire, al final, ¿sabe lo que pasa? Este presupuesto es difícilmente comparable porque partimos de un proyecto de presupuestos que después tuvo algunas enmiendas, la verdad es que pocas. Quiero decir, que creo recordar que en este departamento, en esta sección, yo creo que la cuantía que se movió a través de las enmiendas de Podemos por esa condición de aprobar el presupuesto fue un 0,17, es decir, cero. Pero bueno, 0,17%. Claro, esos datos son difícilmente comparables, pero claro, luego hay que añadir todas las modificaciones que ustedes han hecho, las que han pasado por aquí y las que no han pasado por aquí. La señora Gaspar ha repetido varias veces la palabra casa y no se refería ni a casa de hogar ni a casa de matrimonio, se refería a que no casa nada y efectivamente es que es un galimatías y no concuerda absolutamente nada. Mire, señora Gaspar, sobre las infraestructuras no voy a reiterar lo que ha dicho, pero ya le digo, no van a cumplir muchas de las cosas que ponen y usted lo sabe, ya cuentan con eso, que después les sobrará dinero para empezar. Para continuar tampoco les preocupa, porque aquí han vendido un plan de infraestructuras que estamos a casi 2 años de legislatura, un plan de infraestructuras que no se ha aprobado, que no se ha traído a estas Cortes, que no se ha presentado, que no se sabe y que lo último que dijo es que estaban buscando financiación a ver qué podían hacer. Con lo cual, sinceramente, yo le tengo cariño y yo me alegro de que usted esté contenta, es decir, que tenga un estado anímico positivo y tal, yo personalmente me alegro, pero desde luego como consejera creo que aquí en esta comisión pues no tiene muchos motivos para venir contenta y entusiasmada con este presupuesto. Yo le reconozco algunas cuestiones que han subido. Si quita todo el tema del capítulo 1, que con las modificaciones presupuestarias después fueron incrementando, que por tanto baja, que no sube, en 4 cuestiones muy concretas. En 4 cuestiones muy concretas hay un mínimo ascenso, que se lo he calculado, fíjese, tanto 4 millones en el programa de innovación, 1,5 millones en el capítulo 2 en promoción cultural, 3 millones en el capítulo 4 promoción cultural, yo se lo reconozco y me alegro, y 2 millones en el capítulo 4 de deporte, pero que no llega ni a la María que decía el señor Briz. En total, un 1% del presupuesto. Un 1% del presupuesto. Y yo eso se lo puedo reconocer. Pero claro, aún así, usted, y termino, señor presidente, diga la verdad. Y le debería dar cierto sonrojo, como decía usted en el año 2012, en ese año en el que a usted le parecía la noche más oscura, y venga aquí diciendo que el presupuesto en educación baja un 1,5 y no sube un 8,4. Gracias. Muchas gracias.